es formador de recursos humanos y tiene docencia de posgrado dictado en 46 cursos nacionales e internacionales. Publicaciones científicas en un total de 64, nacionales e internacionales. Ha realizado presentaciones en congresos, 96 en total. Ha trabajado sobre el fitoplancton como indicador de la condición trófica del embalse La Viña. Ha sido conferencista también en el seminario de algas en aguas superficiales, fitoplancton en el embalse Piedras Moras. Fue moderador del Congreso Internacional de Patrimonio Cultural de Córdoba. Trató el tema de la Antártida, Patrimonio Natural de la Humanidad, variación estacional del fitoplancton, físico-química del agua del embalse Piedras Moras en el Congreso Nacional del Agua acá en Carlos Paz en el 2002. También moderador en hidrobiología del embalse La Quebrada Río Ceballos, Argentina, Congreso Nacional del Agua aquí en Carlos Paz. El estado trófico de algunos embalses de Córdoba, segunda jornada de biología Córdoba 2002. Ensayo de toxicidad con especies de microalgas nativas de Córdoba, Argentina, segunda jornada de biología Córdoba 2002. Bueno, tiene hechas otras presentaciones, pero me dijo que las obviara para poder comenzar la charla. ¿Sí? Les paso con él entonces. Gracias, doctor. El problema es que cuando más cosas digan, más viejo quedo, así que no me conviene. Por suerte nos dijo el año de la silla eso, pero bueno. Por supuesto quiero agradecer primero que nada a los organizadores, a la municipalidad que nos da este lugar, a FUNEAT y Puma que han organizado todo, en particular al ingeniero Paesani, por supuesto, y les agradezco a todos ustedes la presencia acá. Voy a tratar de no aburrirlos demasiado, algo sí, pero no demasiado. Bueno, el tema, ya saben ustedes, es el estado del embalse del dique San Roque. Vamos a hablar un poco del estado actual del lago. Voy a hablar en particular de los aireadores, que están los aireadores o difusores, como quieran llamarle, que están funcionando. Y bueno, algo de perspectivas futuras, y tengan en cuenta que esto es una charla de debate, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para que quede tiempo precisamente para todas las preguntas o cosas que ustedes quieran aportar. Bueno, estas son las características físicas del embalse. Lo que nos importa a los fines de la contaminación es el tiempo de residencia, que es más o menos 6 meses y medio. Eso tiene que ver porque cuanto más largo sea el tiempo de residencia, menos se va renovando el agua, y al renovarse menos el agua hay más posibilidad de que crezcan justamente algas y cianobacterias y todos estos organismos que no queremos que estén en el lago. Bueno, esto es una vista simplemente ilustrativa de lo que es el embalse con la ciudad de Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba. Yo soy cordobés, así que discúlpenme los que son de aquí, pero yo creo que el embalse es compartido. Yo también me siento dueño del embalse a pesar de ser cordobés, porque nosotros tomamos agua de ahí, ¿no? Así que lo considero un poco nuestro también. Bueno, esto para ponerlos un poco en antecedentes. Esto fue un proyecto que dirigimos desde Córdoba en el año 2006 a 2008. El título del proyecto es esto, que es básicamente control de embalses donde aparecen cianobacterias productoras de toxinas, y embalses no para uso recreativo o algo así, sino embalses usados para potabilización. Esto fue financiado, este es el programa CONAPRIS, por el Ministerio de Salud de la Nación, y fue financiado con el objetivo de prevenir justamente la ingesta de agua contaminada, es decir, y antes de la ingesta, la toma de agua contaminada para potabilizar en distintos lugares del país, como se ve ahí. Tuvimos también una ayuda después de la Organización Panamericana de la Salud. Nos dieron 9 becas y dinero para compra de equipamiento. Dentro de esto, por supuesto, estudiamos el embalse La Falda, el embalse Cajón, el embalse de La Quebrada y, por supuesto, el embalse San Roque, ¿no? Que es
emblemático, paradigmático en esto. Como una introducción, antes de decirles los resultados, discúlpenme si muchos a lo mejor ya saben estos temas, pero quería darlo para un público general que lo entienda. Lo que nosotros usamos es bioindicadores, es decir, trabajamos principalmente con bioindicadores. El nombre lo dice, son indicadores biológicos. ¿Indicadores de qué? Bueno, de la situación en la que está el ambiente. Es decir, lo que nosotros hacemos es estudiar las especies que crecen en un determinado ambiente y de acuerdo a eso podemos deducir el estado en que está el ambiente. Esto no es excluyente de los estudios físico-químicos, por ejemplo, sino que al contrario, es un complemento. Pero la gran ventaja que tiene es que si uno dice, bueno, el nivel de nitratos o el nivel de fósforo es tal, no da a veces una idea tan importante como para decir, bueno, el ambiente está tan alterado que han aparecido estas especies que no son propias del ambiente y que en cambio son indicadoras de contaminación o de problemas. El concepto de indicador, les vuelvo a insistir, es el organismo que por sí solo caracteriza al ambiente. Por ejemplo, si yo les digo un pingüino o les digo un camello, con eso solo ustedes ya se imaginan todo el resto del ambiente. Claro, si les digo un ratón o un perro, no. Esos no son buenos indicadores, pero hay ciertos organismos que sí lo son. Las cianobacterias, que ya enseguida les voy a explicar más en detalle de qué se trata, son indicadores de ambientes eutróficos. Eutrófico es un término griego, eu quiere decir bueno y trofos, alimento. Eutrófico es algo que tiene mucho alimento, un exceso de alimento que produce un desequilibrio en el ambiente. ¿Cuál es el alimento acá? Bueno, específicamente los desechos cloacales. Digamos, suena medio raro decirle alimento a los desechos cloacales, ¿no es cierto? Pero bueno, para los organismos son precisamente nutrientes que favorecen su crecimiento. Cuando hay, como dice acá, algún factor limitante, se produce una caída en la diversidad. He puesto factor limitante y no contaminante, porque, por ejemplo, volviendo a los ejemplos que yo les decía recién, en los polos, en los desiertos, la diversidad es muy baja, no porque haya contaminación, sino porque en los desiertos falta el agua, en los polos hace mucho frío. Entonces solamente los organismos que están bien adaptados para esas condiciones van a sobrevivir. Por ejemplo, hay un desierto que está en el límite entre Estados Unidos y México, donde hay un lagarto que orina cristales de urea, es decir, lo que para cualquiera de nosotros sería un cálculo renal, para ellos es normal, como una manera de, digamos, reservar el agua. Y en la Antártida, por ejemplo, hay peces que tienen anticongelantes en la sangre, porque el agua de mar congela 2 grados bajo cero, y estos animales se congelarían, entonces tienen una glicoproteína que es anticongelante. La glicoproteína es un alcohol, el glicol, que es el mismo que se usa para poner como anticongelante en los radiadores de los autos. Entonces estos organismos están muy bien, pero todo el resto de los organismos que no están adaptados a esas condiciones no pueden sobrevivir. Acá concretamente, acá en el embalse y todos los embalses que tenemos con este problema de contaminación, hay organismos que son las cianobacterias que están adaptados para vivir en condiciones de eutroficación. Entonces estos se hacen muy abundantes, pero el resto de los organismos desaparece. Entonces la diversidad es muy baja. Bueno, existen índices de diversidad, índices bastante complejos de Shannon, de varios autores, se llaman, que tienen fórmulas complicadas, pero de una manera muy sencilla es simplemente contar los géneros de las especies que hay. Es decir, aquel ambiente donde haya más cantidad de géneros o especies es un ambiente que está menos alterado, menos contaminado que uno que tiene baja diversidad. ¿Cómo está el embalse? En un trabajo del año 54 lo hizo este profesor Guarrera, que hasta hace 2 años sé que estaba vivo, así que supongo que todavía es un hombre muy grande, pero creo que todavía vive. Él hizo un estudio sobre el embalse San Roque en el año 54, en ese entonces esto realmente era una villa serrana, no había la densidad poblacional que hay ahora, no solo Carlos Paz, sino en la cuenca abarca Cosquín, La Falda, Alemacé, etc. Había como mínimo 56 géneros de algas. Fitoplancton son justamente, plancton son los organismos que flotan en el agua y fito son las algas, los organismos vegetales. En el año 88 yo dirigí a esta persona que es una vecina de aquí de Carlos Paz,
pero que estudiaba en la Universidad de Córdoba y tenía que hacer su tesina, su trabajo final de carrera, y encontró una variación de entre 8 a 12 géneros. En la actualidad, cuando hablo de la actualidad me refiero desde el 2007, 2008 hasta ahora, hay de 3 a 10 géneros dominantes. Si uno analiza más en detalle, aparecen otras especies, pero básicamente las que son dominantes son esas. Entonces ahí uno tiene una idea de cómo ha ido viniéndose abajo la diversidad y la calidad de agua en el San Roque. Bueno, ¿qué son estos organismos? Se les llamaban en realidad, lo que pasa es que es un nombre que se usó mucho, que todavía se sigue utilizando, aunque no es correcto. Se les llamaba algas verde-azules porque son organismos acuáticos, son pluricelulares, son verdes porque tienen clorofila y hacen fotosíntesis, pero tienen también un pigmento azulado, entonces por eso se les llama algas verde-azules. Realmente se ha visto después que tienen una estructura celular primitiva que es igual a la que tienen las bacterias, y entonces se ha pensado o se ha visto que en lugar de algas deben clasificarse como bacterias, y se les llama cianobacterias. Ciano quiere decir azul, así que serían bacterias azules. Son bacterias, pero hacen fotosíntesis y viven en el agua, viven libremente, no son patógenas, digamos, no están dentro del organismo de nadie. Pero como dice ahí, crecen muy bien en estas condiciones que habíamos dicho de eutrofización, y en momentos de alta densidad, es decir, cuando el agua se pone verde, que es cuando hay una gran cantidad de estas cianobacterias, son pluricelulares, pero digamos filamentos de 10 células, de 50 células, algunas son unicelulares. Entonces no se pueden ver, obviamente, pero sí se ve el color verde que dan al agua, ¿no es cierto? Cuando están en alta densidad, son, digamos, una especie de diente libre para el zooplancton y los otros animales que se los quieran ir a comer. Entonces, un mecanismo de defensa que tienen es la producción de toxinas para que estos organismos los puedan comer. Desgraciadamente, esas toxinas nos afectan a los humanos también. Hay 2 tipos de toxinas que están ahí: neurotoxinas, que son las que afectan el sistema nervioso, y hepatotoxinas, que son las que afectan no solo el hígado, sino en general el tracto digestivo. En estado, la toxina, digamos, cuando está purificada, liofilizada, inyectada por vía peritoneal o sanguínea, produce la muerte. Obviamente nunca se da eso, ¿no? Así que pueden quedarse bastante tranquilos. Pero cuando están en baja cantidad, cuando están en el agua, digamos, no en baja cantidad las algas, sino las toxinas, la ingesta de agua que pueda tener toxinas, es muy difícil que produzca daños tan graves, que produzca la muerte, ni mucho menos. Pero sí puede producir síntomas, como por ejemplo diarrea, vómitos, fiebre, alergia en la piel. Eso se nota más en los grupos de riesgo, es decir, en los niños o en los ancianos, que son los que tienen el sistema inmunológico más debilitado. Los niños no se han formado, los ancianos está más débil, es donde es más probable que esto ocurra. Hubo un incidente hace algunos años en Caruaru, en Brasil, cuando había, digamos, enfermedades bastante comunes, epidémicas, digamos, tanto en Brasil como en Argentina, y en Caruaru había una clínica de diálisis que justamente usaba el agua para inyectar la vía sanguínea, y ahí sí murió más de 80 personas, murieron, hasta que una bióloga que lo estaba viendo por televisión fue y les dijo a los médicos: miren, esto no es el problema de ninguna otra enfermedad, son las toxinas. Bueno, a partir de ahí tomaron medidas y el resto de la gente se pudo salvar, pero fue bastante trágico. Bueno, estas son las adaptaciones que tienen las cianobacterias. Esto es lo que hace que puedan sobrevivir en condiciones en que otros organismos no viven. Tienen adentro de la célula micro burbujitas de dióxido de carbono o de oxígeno, según vengan de la fotosíntesis o de la respiración, y les permiten ubicarse ahí en nuestra zona eufótica, la zona óptima para hacer fotosíntesis. Es decir, son organismos que, si están en la superficie, un día de sol al mediodía, reciben demasiada luz, y al revés, cuando la luz baja, si están en profundidad,
la intensidad de luz que les llega es muy poca. Entonces justamente con estas burbujas ellas pueden regular la cantidad de burbujas que tienen y eso les va a permitir flotar más alto o más bajo dentro de la columna de agua según les convenga. Tiene otros orgánulos que se llaman carboxisomas, que quiere decir cuerpos de dióxido de carbono, donde concentran el dióxido de carbono para que después la enzima que se encarga de asimilarlo pueda asimilarlo. Es decir, cuando el dióxido de carbono está en concentraciones bajas, las plantas no pueden usarlo. Aquí, cuando el dióxido de carbono está en concentraciones bajas, dentro de esos organismos llamados carboxisomas, lo concentran hasta el umbral en el cual actúa la enzima específica, que es esa que está ahí, que se llama rubisco. El nombre es ribogulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Pero imagínense para los yanquis que no pueden pronunciar más de 2 sílabas seguidas, ese nombre no, entonces le pusieron rubisco. Pero bueno, es la enzima que se encarga de fijar el dióxido de carbono. Tienen estos gránulos que se llaman de cianoficina porque son de color azul, donde reservan aminoácidos nitrogenados. Son esos aminoácidos que están ahí. ¿Por qué? Porque el otro componente que necesita una planta para crecer, por un lado tenemos el carbono, y el otro componente que necesitan es el oxígeno. El nitrógeno. Entonces almacenan como reserva aminoácidos nitrogenados para después poder hacer sus proteínas. Pero además tienen las células estándar, que son las que llamamos vegetativas, las células no especializadas, se especializan en estas células llamadas heterocitos, donde está la enzima nitrogenasa, que es precisamente la enzima que puede tomar el nitrógeno del aire y ese nitrógeno del aire usarlo para precisamente formar estos aminoácidos nitrogenados. Solamente algunas bacterias comunes, digamos, el género Nitrosomonas, Nitrobacter, por ejemplo, que son las que viven dentro de los nódulos de las leguminosas, por ejemplo. Y aparte, estas cianobacterias son los únicos organismos que pueden tomar nitrógeno del aire. Todos los demás necesitamos nitrógeno, pero solamente lo podemos asimilar a partir de compuestos nitrogenados. Por eso todas las plantas necesitan fertilizantes con nitrógeno. Estas no, estas pueden tomar el nitrógeno directamente del aire. O sea, son organismos que realmente viven del aire, tal cual como dice a veces el refrán. Algunas de estas células vegetativas se diferencian en este tipo de células llamadas acinetos, que son como grandes almacenes, son células agrandadas de tamaño que reservan todo lo que necesitan: fósforo, nitrógeno, dióxido de carbono. Es decir, además de poder tomarlo del ambiente, tienen la capacidad de reservarlo y mantenerlo. Nosotros hemos hecho experiencias en laboratorio donde a una suspensión de células en medio de cultivo lo pasamos a un medio de cultivo que es casi agua destilada, es decir, sin ningún nutriente, y siguen viviendo ahí por varios meses porque justamente tienen las reservas. Otra reserva que tienen son estos gránulos donde reservan fosfatos. Aquí está el otro elemento que faltaba: carbono, nitrógeno y fósforo. Y además se rodean de mucílagos que son altamente higroscópicos. Son como las gelatinas, ¿vieron? Las gelatinas de cocina, digamos, que es un polvito que uno le agrega agua justamente y son altamente higroscópicos. Esto es lo mismo. Además, aumentan mucho el tamaño. Al aumentar el tamaño no pueden ser comidos por animales microscópicos, por lo que sería el zooplancton, y esos mucílagos son menos densos que el agua, así que también les ayuda a flotar y a mantenerse en la superficie. Todo esto es lo que hace que estos organismos, que son tan primitivos como una bacteria, sin embargo tengan todas esas adaptaciones, que incluso hasta pueden, como digo, fijar nitrógeno, cosa que nosotros no podemos hacer, y eso es lo que les permite vivir en las condiciones, ¿no? Esto es como se ve macroscópicamente. Bueno, discúlpenme, pero esta charla, a veces esta foto la he mostrado de otros lados. Ustedes son de acá, no hace falta que les muestre esto, me imagino que están muy acostumbrados ya a verlo. Quería aclarar, sí, que yo les dije que el color es verde azulado. Es verde azulada la célula, pero como está rodeada de mucílago, que es transparente, cuando se ve en conjunto hacia ojo desnudo, se ve ese color verde claro, en vez del verde azulado o verde oscuro, que es lo normal. Acá tienen justamente una foto. Este es el principal componente, lejos. Este está desde el año 84. Yo les comentaba el primer estudio que yo publiqué sobre el San Roque, del año 84, ya estaba esta especie. Esta es productora de hepatotoxinas. Cada una de esas celulitas es justamente un organismo y se juntan en estas masas porque se pegan a las paredes celulares que tienen mucílago
y forman esos grumos grandes que facilitan la flotación y todo eso, ¿no? Y hay otra que les voy a mostrar, que es esta. Esta es productora de neurotoxinas. También cada uno de estos redondelitos es una célula y forman esta cuestión en espiral. Esta especie, en condiciones normales, forma esas células especiales que yo les había dicho que se llaman heterocitos, que sirven para tomar nitrógeno del aire. Acá no hay ninguna de esas células. ¿Por qué? Justamente porque esta foto está, este organismo así aislado del lago San Roque. ¿Y qué pasa? En términos de energía, es mucho más barato tomar nitratos, compuestos nitrogenados del agua, que tomarlos del aire. Entonces, cuando tienen cantidades abundantes de nitrógeno en el agua, ni siquiera forman esas células para tomar el nitrógeno del aire. Entonces, la sola vista de esta foto está indicando que el ambiente donde vive este organismo está eutrofizado, porque está esta especie, y que además hay mucho nitrógeno en el ambiente porque no tiene esas células que decíamos que son heterocitos. Bueno, esto es la espuma densi-verde que se ve. Acá hay un florecimiento de cianobacterias. Ahora ustedes verán que estos que están ahí no tienen mucha pinta de ser cordobeses, ¿no? No, esto no es de acá de Córdoba. Justamente lo que quiero mostrar, según me dijeron y yo les creí, ahí dice Dianchi, que es este lago Dianchi en China, en el sur de China. Es exactamente lo mismo que pasa aquí en Carlos Paz. Es una región turística, está cerca de Hong Kong, justamente. Saben que el norte de China es muy frío, justamente es una zona de... Bueno, ustedes ven ahí que estamos desabrigados. Es un lugar cálido, muy agradable, donde va justamente ahora, desde que China está mejorando económicamente, las clases pudientes van ahí de turismo, y todos los desechos cloacales de la zona van a parar a este lado. O sea, exactamente, salvo que los habitantes tienen los ojitos alargados, el resto es igual que acá. Y está así contaminado, no se ha solucionado. Hay otro lago en Japón, lago Biwa, que ahí también tenían problemas de contaminación, pero se solucionó. No les muestro fotos porque no sé si están más adelante, creo que no. Pero es un lago que, entre otras cosas, se solucionó mediante la instalación de mecanismos de aireación del agua, que es lo que ya enseguida les voy a hablar. Por supuesto, se hizo un control del perilago. El lago en sí tiene todo una especie de ciclovía, toda una veredita, y después con piedra bola todo hacia abajo para que no entren aportes al lago. En su momento había industrias también, aparte de los desechos cloacales que contaminaban. Y bueno, las autoridades en un momento dado dijeron, bueno, a partir de tal fecha no se puede tirar más nada que no tenga tratamiento previo. Y hasta hubo un caso de un industrial que había dicho que sí, que hacía tratamiento de los efluentes, se descubrió que no lo hizo y se suicidó. Cualquier similitud con la Argentina será pura coincidencia. Bueno, esto es un esquema de cómo funciona el ciclo de un lago. Es decir, en cualquier lago, que es lo que habíamos puesto como normal en rojo, hay variaciones en la cantidad de algas, acá expresado como clorofila, que sería la cantidad de algas, donde de verano a invierno hay una variación. ¿Por qué? Porque, digamos, en el verano, el calor, el fotoperiodo, es decir, el día, como son organismos que hacen fotosíntesis, a más horas de luz, crecen mejor, con calor crecen mejor. Cuando hay, como es el caso de acá, o del lago de Dianchi, cuando hay turismo, obviamente la población en la zona también aumenta, el aporte de nutrientes es mayor, todo eso hace que los organismos crezcan. Pero después, cuando viene el invierno, la población que está se va, los nutrientes se han agotado, porque justamente crecen mucho las algas, pero consumen los nutrientes. Entonces llega un momento en que se encuentran que ya no hay nutrientes, que no hay más aporte de nutrientes, y encima empieza a hacer frío, y el fotoperiodo se acorta, entonces se produce una caída de estos organismos, que después se van a recuperar. Entonces es una especie de equilibrio estático. Esto se ve bien en los lagos europeos. Yo lo pude ver en un lago de Canadá. Hay un lago, el lago Ontario, que en una parte del lago Ontario separa Ottawa, que está dentro del lago de Ontario, de una localidad que se llama Hull, que está en Quebec, que es el lado francés. Entonces del lado inglés se puede tomar alcohol hasta las 10 de la noche, del lado francés creo que hasta las 6 de la mañana. Son latinos, obviamente. Entonces muchos empiezan a tomar cerveza del lado inglés y después con el auto cruzan por arriba del lago, que está congelado,
para ir al otro lado, para no dar toda la vuelta al lago, cruzan directamente así a través del lago con autos. Entonces imagínense el espesor de la capa de hielo. Entonces uno dice, claro, ahí que va a crecer. Pero ¿qué pasa? En la realidad, en un embalse eutrófico, que es el de aquí, hay una pequeña variación de invierno a verano, pero siempre está muy alto. ¿Por qué? Porque aquí el fotoperíodo no varía tanto, porque los nutrientes son tantos que nunca llegan a agotarse, porque el frío no es lo suficiente, sobre todo en el agua, que tiene mucha inercia térmica. Entonces eso hace que la cantidad de algas, en el verano es cuando se producen florecimientos mayores, pero hay veces que en junio y julio también ha habido florecimientos de algas. O sea que la situación en los lagos del norte de la Argentina, digamos desde La Pampa hasta el Chaco es peor que acá inclusive, se da esto que hemos marcado aquí en azul. En la Patagonia sí, por ejemplo, se repite este otro tipo de ciclo donde los valles y las crestas son más grandes. Bueno, esto es, estamos hablando mucho de calidad de agua, no quiero entrar en detalles en honor a la hora, quiero que quede tiempo para las preguntas y el debate, pero la calidad es relativa al uso que se le va a dar. Si uno usa el agua para refrigerante de un motor, por ejemplo, hicimos un estudio con la central de Pilar, donde aparecían central de EPEC de Pilar, que en ese entonces estaba concesionada, y tenían problemas que le aparecían algas, pero bueno, no es demasiado preocupante, porque si lo único que interesa es enfriar el motor, lo que uno busca es que no tenga sustancias corrosivas del metal, pero puede tener hasta virus, patógenos, y es un agua de buena calidad. Para ese fin es un agua de buena calidad. El otro extremo es para potabilización. El agua para tomar, digamos, ya potabilizada y para consumo, obviamente tiene un grado de exigencia muchísimo mayor, donde ahí sí no puede haber nada patógeno, ni minerales, ni nada que haga daño, etc. Sin embargo, uno de los criterios, fíjense que todos estos criterios que están acá mencionados en este primer párrafo, son todos relativos al uso que el hombre hace del agua. Entonces, una de las cosas que desde el punto de vista ecológico es más acertado es la calidad de agua en función de la conservación de la biota, es decir, el agua que pueda conservar los organismos tal como está sin que se altere. Si el agua se mantiene en las mismas condiciones originales, uno puede decir que las condiciones del agua son buenas. Esa es la idea, y esto no es centrado en el hombre. Entonces, les había dicho en una de las primeras diapositivas que el San Roque en algún momento tenía más de 54 géneros, ya ahora tiene de 3 a 10. Entonces, si pudiéramos llegar a recuperar esos 54 géneros, podríamos decir que tiene buena calidad. Obviamente no pretendemos que el agua del lago sea potable. El agua en la naturaleza no es potable. En la naturaleza el agua siempre tiene algunos virus, algunos protozoos, puede tener minerales de más o de menos. En la zona del Río Tercero es muy común el arsénico, por ejemplo, y es natural, nadie tiene la culpa de eso, ¿no es cierto? Entonces lo que pretendemos es que vuelva al estado natural, nada más que eso. Bueno, y ahora sí les hablo de los difusores. Esto, yo estuve en la Secretaría de Ambiente de la Nación del 2006 al 2008 y justamente participé de la licitación y del informe técnico para la instalación de los aireadores acá. Esto es el esquema básico. Desde la estación de piscicultura hay un compresor que inyecta aire en manguera que van en estas direcciones, en estos dos, y esta otra hacia acá. ¿Para qué inyectar aire? A ver, perdón, no sé si tengo ahora un esquema. Bueno, sí, ahí se ve justamente cómo son las mangueras. No es simplemente una manguera agujereada, sino que tiene un sistema de válvulas, porque si no, digamos, cerca del compresor la presión es muy alta y a medida que nos alejamos la presión baja y el burbujeo también. Entonces es un sistema que optimiza, digamos, el burbujeo parejo a todos lados. Ahí tienen ustedes más o menos cómo se ve la superficie del lago. Acá hay un resto del otro lado. Bueno, esto es otra cosa. Y lo importante con este sistema de difusores o aireadores, como se diga, es que la idea es inyectar aire, porque se inyecta aire, pero lo que importa es el 20% de oxígeno que tiene el aire. ¿Para qué el oxígeno? En primer lugar, para recuperar la posibilidad de que vivan animales que necesitan oxígeno para respirar. Y esos animales eventualmente van a poder comerse las algas también, dependiendo del tamaño, por supuesto. Los que son muy chicos no, pero hay otros que sí.
La otra cosa es romper lo que se llama la estratificación térmica, es decir, en un lago que tiene cierta profundidad se divide o se forma una línea, se llama hipolinio, y por arriba de esa línea tenemos el agua más cálida, que flota, y que tiene bastante aireación, una porque está en la interfase agua-aire, y otra porque ahí es donde están los organismos, que si bien de noche respiran y consumen oxígeno, hace algunos años en la bahía esta que está por acá hubo mortandad de peces, muchos, se veía toda la bahía blanquita por la pancita de los peces muertos, pero eso fue por falta de oxígeno, porque de noche las algas respiraron, consumieron el oxígeno y por eso los peces se murieron. No fue por suerte, no fue por toxinas ni nada de eso. Pero de día las algas hacen fotosíntesis, entonces la zona que está por encima, digamos, la parte de la mitad de arriba del lago, generalmente es cálida y bien aireada. En cambio la parte de abajo tiene deficiencia en aire y es más fría. Entonces el inyectar el aire en la parte de abajo hace justamente que esté aireado también y el burbujeo rompe mecánicamente esa división entre dos partes diferentes en el agua. Pero además, les decía, la entrada de oxígeno favorece el crecimiento de animales, pero tiene otra función muy importante, y es que hay en el fondo bacterias anaeróbicas quiere decir que no viven en condiciones de oxígeno, que son las que reciclan el fósforo del fondo y lo dejan disponible para las algas que están arriba. Entonces, si nosotros ahí inyectamos oxígeno, matamos estas bacterias anaeróbicas y entonces hacemos que el fósforo quede en el fondo. Habrán visto al principio que las algas estas pueden tomar nitrógeno del aire, pueden tomar dióxido de carbono, oxígeno del aire, pero el fósforo necesitan tomarlo del agua. Entonces, si le restringimos el ingreso del fósforo, controlamos también el crecimiento de las algas. Ahora bien, esto es más o menos parecido a cualquiera que tenga alguna especialista en su casa. Habrán visto que antes se ponía una manguerita con un compresor que burbujeaba, después para hacerlo mejor se pone como una placa de plástico donde digamos la manguera se conecta ahí y hace un burbujeo desde el fondo. Esa es la idea aquí, pero sin embargo no se debe hacer desde el fondo, porque el burbujeo remueve el barro que está en el fondo, y ese barro justamente es el que tiene acumulado, entre otras cosas, el fósforo y todo el resto de los compuestos orgánicos que sirven. Entonces tampoco tiene sentido que el burbujeo se haga muy cerca de la superficie, porque ya dijimos que el agua de la superficie está aireada. Entonces el burbujeo se debe hacer lo más profundo posible, siempre que no remueva los barros, que no toque la interfase de esa tierra, agua, digamos. Para eso esas maderas no están simplemente sueltas, apoyadas en el fondo, sino que hay un sistema de bloques de cemento con cables y anclaje que incluso es móvil y mantienen a las mangueras estas perforadas en la profundidad justa, porque también cuando baja el lago, baja un poco más la manguera, cuando el lago sube un poco más, etc. Además, para no gastar electricidad, porque esto una vez que está instalado, no tiene casi gastos de mantenimiento, solamente los compresores tienen algo de gasto de mantenimiento, pero nada más. Pero consume mucha electricidad, entonces para que no consuma, esto está equipado con termostatos que justamente miden la diferencial de temperatura entre la parte de arriba y la de abajo y actúan cuando hace falta automáticamente, ¿no es cierto? Bueno, esto es de ahora, de abril de 2012, limpieza de algas y macrófitas. ¿Qué quiere decir macrófitas? Macrófitas quiere decir plantas grandes, plantas vasculares. Recién estábamos hablando con el guardaparque, hay algunas que son tipo camalotes, hay otras chiquitas, pero no son algas, son plantas vasculares. Y han aparecido algas propiamente dichas, no cianobacterias, sino algas verdes, clorófitas. ¿Por qué han aparecido estas? Bueno, justamente porque la aireación ha impedido el crecimiento de las cianobacterias, pero como los nutrientes siguen estando, la aireación no es nada más que un paliativo, no es una solución al problema. Entonces, en vez de las cianobacterias, han aparecido estos organismos que obviamente después también entran en putrefacción y dan mal olor, etc. Entonces ahí nos preguntamos, ¿han sido eficaces los aireadores? Han reducido la presencia de cianobacterias. Tengan en cuenta además que en estos veranos que señalamos acá ha seguido habiendo un gran ingreso de cenizas producto de los incendios. También en toda la cuenca, no solo en la ciudad de Carlos Paz, sino en otros lados, en la falda particularmente también, se ha reducido el ingreso de nutrientes provenientes de los
residuos cloacales porque se están haciendo plantas de tratamiento de los efluentes cloacales, si bien no se está tratando, creo que alrededor del 40 o el 50% de los líquidos se está tratando, el resto va crudo, pero bueno, algo se ha reducido. Pero eso sigue estando. Estos organismos entonces también provocan molestias relativas al olor y la estética, pero no producen toxinas. Entonces uno diría, estamos mal pero vamos bien. O sea, no es que hayamos solucionado el problema, y en el informe técnico para la instalación de los aeradores ya lo decíamos, los aeradores no son la solución, son un paliativo, son como tomarse una aspirina, no solucionan el problema, pero lo alivian. La verdadera solución es evitar el ingreso de contaminantes en el lugar. Bueno, ahí justamente cito la necesidad de definir políticas activas y todo, que planeamos precisamente FUNEAT y Puma. Esto también es del día 13 de abril, y dejamos en claro justamente que la aireación no elimina los nutrientes, que ayuda, que alivia el problema, pero no es de ninguna manera ni pretende ser una solución. En el lago, que no tengo al final acá las diapositivas que yo creí que tenía, en el lago de Japón, que es lo que comentaba, además de evitar drásticamente el ingreso de nutrientes, porque justamente no tienen problemas económicos, entonces las autoridades dijeron, hay que hacer plantas de tratamiento de líquidos cloacales, y en pocos días la planta estaba hecha, funcionando al 100%. Pero además instalaron un sistema de aireación para, digamos, si uno al ambiente le deja de tirar los nutrientes, el ambiente se va a recuperar solo, pero eso puede llevar mucho tiempo. Para acelerar esa recuperación, ahí sí también es bueno la aireación. El sistema que usan en Japón no es estos difusores que largan aire desde abajo, sino que lo que tienen son bombas que aspiran el agua del fondo, como digo, no del fondo de barro, pero sí de lo más profundo posible, y con eso largan chorros de agua de hasta 5 metros de alto o más. Entonces el agua se airea y vuelve a caer. Se toma el agua del fondo que no tiene aire, la hace que entre en contacto con el aire y vuelve a caer. Entonces mezclan las dos fases y las airean. Y además le pusieron movimiento y luces de colores, y entonces uno en los mapas turísticos de Osu, se llama la ciudad que está ahí, en el mapa aparecen los aireadores como una atracción turística, para que uno vaya a ver la agua danzante. Y uno ve el agua danzante y lo que están haciendo es airear el lago contaminado. Hasta en eso son vivos los japoneses realmente. Pero bueno, creo que esto era todo. Bueno, eso es todo. Como les decía, quería dejar tiempo para las preguntas. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico por cualquier cosa que no podamos hablar ahora. Les agradezco mucho la paciencia y bueno, queda abierto, ¿no? Para el debate. Bueno, voy a poner de fondo una fotografía que algunos ya la conocen, pero para aquellos que no la hayan visto. Es una foto, bueno, usted lo puede explicar, pero es una fotografía justamente aérea, donde se ve, digamos, marcado, porque no hay verde, se ve el efecto de las líneas de difusores justamente, ¿no? Espere que lo encuentre. Acá está. ¿Ese era? Sí. Ah, ahí está. Esta es una fotografía que ha tomado el ingeniero Nelson Rivero en diciembre del 2010. Él vuela un ultraliviano y sacó la fotografía del embalse, y creo que ahí están los difusores de fondo. Eso que parece la mano de Wolverine, son las líneas de los difusores justamente. Son 3 fotografías. Ahí está la otra. Y esta sería la garganta del dique ahí que brilla, pero también me dijo usted que hay un difusor ahí. Claro, hay dos, uno hacia el Cosquín, otro al San Antonio y otro hacia el Paredón, digamos. Son 3 líneas de difusores, ¿no? Que son las que hagamos. Bueno, a mí no me gusta ser de moderador, pero se abre las preguntas. Yo quisiera preguntar si ha venido el doctor Lerda o Marcela, la maestra de la escuela que está ahí en el muro del dique San Roque. No se ve que no han podido venir.
porque era muy importante que hubiesen estado ellos acá. Se ve que han tenido un contratiempo, porque ahí en donde ustedes están viendo, allá al fondo donde está el embalse, sobre la ladera de la montaña, del lado izquierdo está la escuela Amadeo Sabatini, y al costado hay unas lagunas que hay una filtración desde el embalse hacia esas lagunas, y los maestros de esa escuela tienen que vivir todos los días una situación bastante difícil, porque primero no hay agua potable, eso pertenece a la comuna de San Roque, y segundo, está trabajando el doctor Lerda junto con otros profesionales de la Universidad Católica, y hay una serie de enfermedades que padecen toda la gente que está ahí al lado por lo que ocurre en esas lagunas, que es, digamos, como mayor concentración tiene de esto que estamos viendo en el embalse, en esa laguna, y la gente saca agua de esas lagunas para lavar su ropa, para bañarse, tienen problemas, le hacen seguimiento con análisis, no dan muy bien los análisis, por eso no entiendo mucho del tema. Lo bueno hubiera sido que hubiera estado el doctor Lerda. Todavía creo que no llega el agua potable, y eso tiene que ver con Villa Carlos Paz, porque a esa escuela van chicos de la ciudad de Villa Carlos Paz. Pero bueno, el embalse de San Roque no es problema de Villa Carlos Paz solamente, es problema de la provincia de Córdoba y de la República Argentina, porque no solamente este embalse, como ha dicho el doctor Prosperi, está en estas condiciones, sino también otros de acá de la provincia de Córdoba. Bueno, como no están ellos, queda abierto el debate, no sé, o las preguntas que quieran hacerle. Doctor, buenas noches. Bueno. ¿Es una utopía pensar en una solución definitiva para el problema que usted planteó del lago? No, para nada. Yo justamente he citado el caso de Japón. La idea esta de los difusores viene de Australia. Australia también es un país desértico, cálido, que tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Es decir, hay muchísimos ejemplos de ambientes que han estado en la misma situación que está actualmente el embalse, y se ha solucionado el problema, y digamos, bueno, sí, ha aparecido, digamos, agua limpia, han vuelto a aparecer peces, se puede de nuevo la gente bañar y todo. Solución existe, el asunto es que exista también el dinero y la voluntad política para hacerlo. Más que nada la voluntad política, porque tanto dinero no tiene, pero sí son cosas que hace falta hacerlo, ¿no? Y sobre todo, como decía un poco recién, el lago es de todos, es decir, más allá de las jurisdicciones que correspondan. No me acuerdo haber hablado cuando estaba allí en la Secretaría de Ambiente de la Nación, el dinero de los aireadores, que no fue muy costoso, lo puso la Secretaría de Ambiente de la Nación, siendo que esto es jurisdicción provincial y en parte municipal. ¿Por qué? Porque en esa época es cuando los municipios y las provincias no tenían dinero y la Nación sí. Ahora es más equitativo, ahora están todos fundidos. Pero en aquella época la Nación tenía plata, entonces la Nación puso dinero para los aireadores. Y sí, es que es un problema que es el tipo nacional. Desde la Secretaría de Ambiente estábamos trabajando con el plan de saneamiento del Riachuelo, eso es otra historia y es mucho peor que en San Roque. Y también decíamos, el Riachuelo comprende a la ciudad autónoma, pero también a Avellaneda, Lanús, La Matanza. Entonces es una cuestión de muchos municipios, es una cuestión provincial, y obviamente la Nación también tiene que intervenir. Y uno de los planteos que hicimos es si la Nación, es decir, si el que vive en Santa Cruz o en Jujuy va a pagar para el saneamiento del Riachuelo, bueno, que paguen también para el saneamiento del San Roque. Si nosotros estamos pagando todo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un problema que está más allá de las jurisdicciones, pero concretamente la pregunta sí tiene solución. Y la solución, básicamente, como dije, es eliminar el ingreso de nutrientes. Que básicamente, uno es muy fácil, teóricamente por lo menos, que es el ingreso de líquido cloacal. Eso es lo que se llama contaminación puntual. Puntual porque uno ve el caño, por donde, entonces, como decimos a veces en la jerga, ir y ponerle el corcho al caño y se soluciona el problema, ¿no es cierto? La otra, que viene por los incendios, a veces por la actividad agrícola también, es decir, en el campo cuando hay cultivos o animales cerca, los fertilizantes que se usan para los cultivos, cuando escurren, también sirven como fertilizante para las algas. Y cada vaca produce de entre 5 y 7 veces la cantidad de materia fecal que produce un humano.
porque son más grandes y están masticando celulosa y todo eso. Entonces cuando uno ve a lo mejor un lugar que tiene 100 vacas, eso equivale a una población de 500 personas. Uno a veces no tiene en cuenta eso, ve unas vaquitas y dice, las vaquitas qué daño pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Se sabe que contribuyen al cambio climático también. Bueno, pero todo eso es contaminación difusa, es más difícil de controlar, pero se puede controlar también. Es decir, si simplemente lo que se hace es decir, bueno, a ver, esta es más o menos la divisoria, de aquí para acá va todo para el lado, de aquí va para otro lado. Entonces, de este límite para acá no se hace ninguna actividad. Es sencillo. El asunto es que, como digo, tiene que haber autoridades con decisión política, con poder de policía, tiene que haber, más que nada, yo creo, más que toda la parte represiva que tiene que estar, obviamente es más importante la parte educativa, es decir, la población tiene que saber que está haciendo un daño. Lo que pasa es que como son daños a largo plazo, a veces no, eso pasa en general con toda la problemática ambiental, ¿no? Los daños y las soluciones son a largo plazo. Entonces, decía Emerson que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la próxima elección y el estadista piensa en la próxima generación. Eso es lo que hace falta. Perdón si me está demasiado, pero bueno, eso era pensar. Sí. Una preguntita, porque hace un par de años aparecen de golpe una mortandad de peces que antes no veíamos nunca nosotros. O sea, de golpe, incluso épocas que está fresco, y, por ejemplo, hoy está normal, mañana nos levantamos y aparecen todos 3 peces muertos. Y de golpe, pero un olor tremendo en la ciudad, la municipalidad limpia, lo sacan por el tema del olor, pero es muy de golpe y muchísimos peces. O sea que no es algo gradual que se van muriendo, ¿se da cuenta? De un día hacia el otro. Yo pienso, en mi ignorancia, ¿no?, de que debe ser algún derrame, algo químico, algo, no creo que sea algo debido a las algas, y que posiblemente los esté ocultando. Y otra cosa más, me estoy acordando que en abril, mayo del año 2009, en el embalse de allá de Río Tercero, aparecieron las famosas algas rojas, que eran tremendamente tóxicas, que mataron muchísimas vacas y que no podían tener contacto ni con la gente porque no había antídoto para eso, y que yo estuve en el momento justo escuchando la conversación exactamente con una gran preocupación. Eso se tapó, todo eso. Por eso me refiero a ese hecho de esas famosas algas rojas que son, repito, súper tóxicas y que se tapó, y ahora aparecen esta mortandad de peces de golpe que me suena por ahí a esas historias conspirativas, ¿no? Que parece algo hay. Bueno, vamos por partes. Que hay volcamientos clandestinos, los hay, evidentemente, eso los tenemos en Córdoba, en el Suquía también, el río Suquía, perdón, no el Suquía, la Cañada, saben ustedes que es para juntar agua de lluvia, y sin embargo hay veces que está un mes entero que no llueve, y uno ve en los caños que están a la costa que entra agua. Entonces, bueno, no, eso existe, hay camiones atmosféricos que van y descargan, todo eso existe, por supuesto. Ahora, digamos, yo no lo puedo comprobar, no lo puedo decir fehacientemente qué hay o qué se produjo o qué hubo. De todas maneras, hay una explicación con las algas, y empezamos a nivel microscópico para ver el efecto macroscópico. Las cianobacterias, como son bacterias, se reproducen por división binaria, es decir, la celulita simplemente se divide en 2. Entonces, cuando uno tiene 40 células que después van a ser 80, no se nota ninguna diferencia, el agua uno la ve limpia. Ahora, cuando de 40 millones pasa a 80 millones, ahí sí uno ve el agua verde. Y la reproducción es muy rápida. Entonces, por eso esos fenómenos de que uno, como decía recién, uno ve el lago limpio y al otro día lo ve de golpe todo verde. Hay una explicación. Y en esos florecimientos, justamente, cuando están así en gran cantidad, es cuando producen las toxinas, por un lado, y por otro lado es cuando de noche respiran y consumen el oxígeno. Los peces que nosotros vimos muertos acá en esta bahía fue en el 2005, 2004, no me acuerdo bien. Este año hubo. También hubo, sí. Bueno, ni me había enterado. Sí. Esos que vimos habían muerto por asfixia, no había nada tóxico. Ahora, tenemos un trabajo publicado en una revista internacional con la Universidad de Río Cuarto. Hicimos un estudio en el embalse Piedras Moras,
donde aparecieron hasta caballos muertos intoxicados por cianobacterias. Claro, el caballo lo que tiene es que es un poco como el camello. El caballo está mucho tiempo a veces sin tomar agua, y va y se llena la panza de una sola vez. Entonces, el ingerir una gran cantidad de agua con toxinas le produjo una muerte. Había aves muertas, había mamíferos más chicos, ratones y otras cosas, pero digo, hasta caballos, o sea, para matar un caballo con una intoxicación son muy resistentes. Había, sin embargo, caballos muertos, y ahí sí fueron por las toxinas de las cianobacterias. Lo de las algas rojas, las algas rojas estaban presentes aquí en el embalse también hasta hace algunos años. Me acuerdo que a veces uno lo veía desde cierta altura, se veía algunas partes marrón por el sedimento de tierra, otras partes verdes por la cianobacteria y otras rojas por las algas rojas. Era todo un marmolado que había en el embalse. Esas prácticamente han desaparecido por competencia, por el cambio del ambiente. Esas son indicadoras de ambientes mesotróficos, es decir, no eutróficos, sino mesotróficos, con un nivel de nutrientes más bajo. Entonces a veces alternaban, aparecían en el invierno, cuando hay menos cantidad de nutrientes, aparecían las rojas, y en el verano aparecían las verdes. Hay una variación. Ahora, esas algas rojas son parientes de las marinas, son a veces incluso del mismo género, no la misma especie, pero sí el mismo género, que son las que producen las famosas mareas rojas, que son altamente tóxicas. Pero las de agua dulce, hasta ahora, no se ha podido ver que produzcan toxinas. Digo hasta ahora porque no me extrañaría que esta mañana alguien haya encontrado que sí producen toxinas y no me enteré. Pero en principio todas las algas rojas de agua dulce no son productoras de toxinas, pero sí consumen oxígeno, eso sí, y pueden producir la muerte de organismos por asfixia. De hecho, además que justamente gente de veterinaria de Río Cuarto se llevó algunos peces, hizo los análisis y todo, pero además era muy simple, como uno los veía, estaban muertos con la boca abierta. Es el típico de cuando el animal le falta aire y trata de captar algo de oxígeno del aire, no a través de las branquias, sino por el sistema digestivo. Así que murieron por asfixia, no por las toxinas. ¿Hay estudios de hecho de cómo se acumulan las toxinas de las cianobacterias dentro de la cadena trófica? En peces, por ejemplo, porque continuamente sí. se ve pescar, digamos, a la gente en el lago y esos peces son consumidos. Sí, la toxina se forma dentro de la célula y no hay un mecanismo para liberar la toxina al exterior. Lo que pasa es que cuando están en crecimiento en gran cantidad, las células más viejas obviamente mueren, al morirse se rompen las paredes celulares y ahí la toxina queda liberada. Me contaba, hay gente de la COPI acá ahora, sí, a lo mejor a ustedes les ha pasado, a mí me lo comentó gente de Aguas Cordobesas, que a veces tienen más cantidad de toxinas dentro de la planta potabilizadora que afuera, porque cuando entran y les agregan cloro, el cloro las mata, destruye las paredes y se liberan las toxinas. Pero bueno, ese es el mecanismo como las toxinas llegan al agua. En general el zooplancton, si come fitoplancton con toxinas, muere. Les afecta directamente el sistema digestivo, nervioso y muere. Pero los peces sí lo pueden acumular en músculo. Eso hay un estudio que se hizo en la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, donde encontraron toxinas en músculo de peces. O sea que está en la cadena trófica y evidentemente no se pueden comer los peces. Porque además de las toxinas también tienen acumulado nitrato. Por ejemplo, el nitrógeno en alta concentración también es tóxico. O sea que evidentemente no se puede comer. Y otro de los problemas de los cuales yo no he hablado, porque me he referido a las cianobacterias, pero existen bacterias patógenas, Escherichia coli, por ejemplo, que producen disentería, colitis, todo eso, en niveles altísimos. Es decir, lo que permite, ¿se acuerdan de esa diapositiva que yo les mostraba, la clasificación del agua según el uso? Uno de los usos posibles es el uso recreativo del agua con contacto. O sea, eso quiere decir para bañarse, no para tomar el agua, solamente para bañarse. Como el organismo siempre tiene microheridas, sobre todo aquí que alrededor del lago hay piedra, uno va caminando por ahí y en el pie siempre va a tener microcortes, digo que no tocan un filete nervioso ni un capilar sanguíneo, entonces no duelen ni sangran, pero son pequeños cortes en la piel por donde pueden entrar bacterias. Bueno, lo que autoriza la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cantidad de bacterias para bañarse son 100 bacterias por mililitro. San Roque habitualmente tiene 3.000 bacterias por mililitro y de momento se ha llegado a 10.000.
Digo, no es que de 100 tenga 120, de 100 tiene 3000. Y como digo, hay picos en el verano, porque estas bacterias también aprovechan, cuando crecen mucho las cianobacterias, también crecen estas, junto con las cianobacterias. Entonces hay momentos que han tenido concentraciones de 10.000, por lo tanto, el lago no es apto para bañarse. Además, también a través de la mucosa del ojo puede entrar agua con estas bacterias y causar una serie de infecciones, ¿no? Comentaba también el ingeniero Paesani, yo cuando era chiquito me venía, hace mucho, ¿no? Pero no hace tanto, dentro de todo, una generación, venía a bucear al lago, venía con un snorkel y bucear. Y desde hace un tiempo, cada vez que tengo que sacar una muestra de agua, pongo guantes. O sea, ha cambiado realmente la situación del lago. Había competencia de natación acá en el año 46, 50, sí, vino Nicolau, que era campeón mundial. Sí. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta de neófito, ¿no? Conozco que hay empresas... Decía Chaplin que la vida es tan corta que todos somos neófitos. Cuanto más sé, menos sé. Entonces, a lo que voy, he tomado conocimiento en uno de mis viajes de que hay empresas que se dedican al saneamiento y son específicamente dedicadas a eso. Son grandes empresas que cobran montos millonarios. ¿Por qué? El Támesis, por ejemplo, que era un riachuelo casi igual o peor, fue saneado. Le llevó 20 años. Y esa empresa la hizo una empresa, esa limpieza la hizo una empresa israelí. Yo tuve oportunidad de estar con ellos. Lo comenté aquí en Carlos Paz. Claro, multi por el foro. Pero creo que hay empresas que pueden solucionar el problema. Pero me dijo primitivamente, si hay volcamiento de líquidos cloacales, todo gasto no sirve. Entonces, el saneamiento debe ser una inversión, primero por la salud, después por lo paisajístico y todo lo que le queramos agregar como adorno. Pienso que si hubiera una política de Estado, más que una voluntad política, creo que esto se sanearía no tan solo de este lago, sino de los otros que están eutrificados. Sí. ¿Usted cree que es posible eso, doctor? Sí, por supuesto que es posible. El asunto, como decía antes, tiene que haber voluntad de hacer. Las cosas se pueden hacer, pero hay que querer hacer. Es que hay solución. Es más, yo creo que no hay ningún misterio, que no hace falta contratar a ninguna empresa que cobre millones, digamos, es muy sencillo, es decir, cuestión de, justamente como digo, controlar el ingreso de nutrientes por el lado difuso y hacer plantas de tratamiento de todos los líquidos cloacales y demás que vayan. El caso del Támesis yo lo estudié por comparación, justamente por lo que le decía del riachuelo, y últimamente, bueno, hice un estudio sobre el Paraná, pero hay gente que está trabajando con el Danubio, los húngaros. Yo he estado 3 veces, he estado en Bélgica, en Hungría, y ahora en junio posiblemente vaya a Ucrania, por los húngaros, estos que están con el tema del Danubio. El problema es que ahí hay una contaminación industrial. Acá, por suerte, como digo, no la tenemos. Contaminación industrial, hay industria química, industria automotriz, metales pesados, como les decía, tinturas de colorantes. En el caso del Támesis y el Danubio hubo alguna solución que no es lo que yo propongo, pero a ellos les resultó efectivo, que fue la guerra. Es decir, los alemanes les tiraban con la B1 y la B2 a todas las industrias que estaban alrededor del Támesis. Y al final de la guerra, los ingleses tenían bombarderos pintados de celeste, uno los ve de abajo, tenían un equipo de bombarderos de celeste y otro de negro, porque bombardeaban día y noche alrededor de la nube, entonces destruyeron toda la industria. Ahora, la inteligencia que tuvieron a partir del 45, cuando termina la guerra, es relocalizar las industrias lejos de donde había población y usar lo que en ese entonces eran los sistemas más avanzados para el tratamiento de los efluentes. Y bueno, eso justamente ha hecho que ahora el sello del Danubio sea azul, por ejemplo, porque está el mar, se dice el Danubio azul, pero hace rato que el azul no tenía nada, se ha recuperado, como digo, hay peces, tiene un carácter recreativo. Lo mismo en la costa del Támesis, hay excursiones para llevar a la gente, puedes bañar, tiene todo un recurso turístico muy interesante. Pero sin embargo, la autoridad que maneja el Támesis tiene planes quinquenales y tiene un plan que es del 2010 al 2015 y todavía sigue eso funcionando, o sea, desde el año 45 que lo vienen saneando y siguen, ya no saneándolo, pero manteniéndolo sano, digamos, ¿no? O sea, creo que es exactamente,
Es una política de Estado, no es una cuestión que haga este gobierno o el que viene o que no hizo el anterior. Es una política de Estado continuada de manera permanente. Acá hay política de espacio. De espacio. Gobiernan de acuerdo a eso. Sí, un segundito. Sí. Usted tocó el tema de los fluentes cloacales y sus tratamientos. Quiero aportar un par de datos de trabajo con ese tema. Desde el año 2002 tratamos el 70% de los fluentes que se generan en la cuenca norte, la falda, Jardino, Puerta Grande y Valle Hermoso. Hay dos plantas de tratamiento terciario, una en la falda y otra en Valle Hermoso, y están siendo operados de esa tema. Ahí, bueno, realizamos mediciones que usted seguramente conocerá, que controla el CEP, aguas arriba y aguas abajo, y monitorean permanentemente la calidad del río Grande de Punilla, para determinar las variaciones de calidad que se producen en ese curso superficial. En el caso de Carlos Paz, este verano llegamos a tratar aproximadamente un 40% de los efluentes que se generan. En ambos casos se tratan los efluentes, digamos, que antiguamente se vertían más crudos al lago, porque son los sectores céntricos donde los pozos negros y cámaras sépticas prácticamente no producían efecto alguno sobre los efluentes. De modo tal que el impacto, si nosotros no lo evaluamos, sobre el lago, debía ser mayor que esos porcentajes que yo decía. No obstante, eso queda por realizar la cuenca media y oeste, Santa María, Violey y Cosquín y Tanti, que en términos de volumen deben generar aproximadamente un 28-30% de los efluentes de toda la cuenca, y no se ha hecho todavía nada. En resumidas cuentas, podríamos decir que estamos tratando aproximadamente un 30% de los efluentes generales que se generan en la cuenca alta del lago San Roque. Esto es lo que se ha hecho, digamos, desde el 2002 hasta la fecha. Y otro dato que quería aportar respecto de los niveles de fósforo, porque alguien dijo, usted mencionó en varias oportunidades la necesidad de tratar los efluentes, lo cual comparto desde el punto de vista técnico, el 100% de los efluentes que se generan. Nosotros medimos que los niveles de fósforo en Cuesta Blanca son la mitad de los que ingresan en el lago de Carlos Paz, de modo tal que es probable que, no soy biólogo, no puedo profundizar el tema, quizás usted pueda ayudar, que aún resolviendo el tema del tratamiento de los efluentes cloacales, los efluentes que generan, o digamos, el agua que proviene de la propia cuenca contiene suficiente cantidad de nutrientes como para seguir alimentando el proceso de eutroficación. Cosa que obviamente nosotros no hemos investigado ni profundizado y habría que profundizar. Por eso yo comparto la idea de que no solo hay que hacer las redes colectoras cloacales y su tratamiento adecuado, sino un manejo ordenado de la cuenca, que me parece que es fundamental. Quienes alguna vez fueron al Parque Nacional de Quebrada del Condorito habrán visto la vegetación que se regeneró ahí, y el campo de al lado habrán visto que es prácticamente una losa desnuda, lo cual muestra el deterioro medioambiental que hay en el ámbito de la cuenca. Sí, comparto totalmente. Justamente desde el 2000 para atrás prácticamente no había casi ningún tratamiento de nada, y todo eso está acumulado en el fondo del lago también. Entonces, no solo es largo el tratamiento en sí y lo que se debe hacer, sino que además, como bien decía recién, sigue habiendo ingreso de fósforo por otras fuentes, más el fósforo que está de reserva en el fondo. O sea que hasta que todo eso se agote es varias décadas. Ahora, hay gente que ha dicho, no, como total, aunque hagamos todo el tratamiento del líquido cloacal, lo mismo, le va a entrar fósforo por otro lado, entonces no hagamos nada, porque total. Bueno, no es esa la solución, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, como digo, pensando que es algo largo, que no hay una solución inmediata. Sí puede haber, por lo menos, alguna mejora en lo inmediato, desde el punto de vista estético, turístico, algo también desde el punto de vista sanitario. En el fondo, aunque ingrese fósforo y haya cianobacterias, pero no estén haciendo estos grandes florecimientos, cuando están en menor cantidad no liberan toxinas, entonces no es tan molesto tampoco la presencia de cianobacterias, ¿no? Lo que sí es importante también replantearse todo lo que ha estado mal hecho, sobre todo a veces por ignorancia. Muchas de estas cosas son relativamente nuevas, digamos, en la época que se hizo el embalse no había noción de todo esto. Pero por ejemplo, yo he hablado ahora del embalse, pero nosotros en la ciudad de Córdoba tomamos el agua de acá, pero nuestros efluentes cloacales van a la planta de Bajo Grande, que cuando funciona a full alcanza a tratar menos de la mitad
de los líquidos cloacales. Digo cuando funciona full porque normalmente los empleados municipales están de huelga o no tienen cloro o lo que fuere. No sé si sí, sobre todo los municipales de Córdoba. Pero digamos, aún cuando todo funcione bien, la mitad de los líquidos van crudos a la planta de Bajo Grande. Eso sigue por el Suquía y va a Chacra de la Merced, donde cultivamos frutas y verduras y hortalizas que después comemos. Así que tomamos agua de acá y nos comemos el agua a donde va nuestro efluente, digamos. O sea, nos comemos las verduras, digo, fertilizadas con el agua. O sea, somos vivísimos, ¿no? Eso ustedes imagínense que el vecino tenga su desagüe cloacal en el tanque de agua de mi casa. Y yo a su vez, con el agua cloacal mío, riego mi jardín y después me como la... ¿Vos querías preguntar? Las verduras son buenas. No, sí, pero se ha encontrado en la selva, hay un tronquito de la selva que se usa mucho para hacerlo a la milanesa. Tenía, no me acuerdo ahora de la cifra, pero tenía una cantidad de nitratos como 10 veces más alto de lo que está permitido para la salud. Por suerte no tanto la hoja, pero el tronco sí. O sea que aquí ni siquiera siendo vegetariano uno se salva. Yo quería preguntarle, ¿cuál sería la razón para que de un par de años a esta parte se notan más las explosiones de estas plantas vasculares y no tanto las cianobacterias que están ocupando el nicho que dejaron la cianobacteria, o es un empeoramiento de la situación en general? No, yo en la última diapositiva lo decía, que si bien sigue siendo malo, es una leve mejoría respecto al otro. El tema es que, digamos, los nutrientes están. Entonces, si el ambiente está contaminado, solamente puede crecer las cianobacterias, son las cianobacterias las que van a aprovechar esos nutrientes. Ahora, si por efecto de la aireación, como digo, impedimos el reciclado del fósforo, es decir, de alguna manera frenamos el crecimiento de las cianobacterias, pero los nutrientes siguen estando, los van a aprovechar otros organismos, que son las algas verdes clorofíceas y las plantas vasculares macrófilas. O sea, ocupan el nicho porque como digo, los nutrientes para que crezcan organismos fotosintéticos siguen estando. Hemos reemplazado un organismo muy malo por otro que es un poco menos malo, pero siguen estando, sí. Pero entonces... Perdón, había una pregunta. Quería hacer dos preguntas. Sí. Una, Por el mismo precio. Si la actividad náutica generaba contaminación o aporta en algo, y después con toda la erosión que hay en la cuenca, si eso acorta el ciclo de vida del lago, porque sé que más o menos los lagos tienen un ciclo de vida. Bueno, respecto a las embarcaciones, hay alguna discusión en el sentido de que las hélices contribuyen a la aireación del ambiente. Pero el problema es que contribuyen a la aireación en la parte superior, donde el agua ya por el mismo oleaje incluso tiene aireación. En cambio, la mayoría de las embarcaciones, sobre todo los motores fuera de borda, burbujean los gases de escape por debajo del agua. Entonces le están aportando monóxido de carbono, por ejemplo, dióxido, pero sobre todo el monóxido es tóxico. Así que en general es preferible, que yo sepa, en la legislación internacional, digamos, donde hay ambientes contaminados, se prohíbe un poco las embarcaciones a motor, ¿no? Por supuesto los veleros, mucho menos, que no hacen ningún daño. Y respecto a la erosión, desde el punto de vista de la contaminación no hay mucho problema, porque lo que aportan básicamente es arena, tierra, que es material inerte. Ahora eso contribuye a el llenado, lo que se llama tarquinamiento, el llenado del fondo del embalse, con lo cual se reduce la capacidad total del embalse, ¿no? Así que desde ese punto de vista puede ser perjudicial. Por otro lado también, si la extracción de áridos, como he visto en algunas partes, es realmente muy intensa, puede incluso hasta desviar el curso del agua, es decir, hacer alteraciones ya bastante más grandes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la fisicoquímica del agua, digamos, no cambia demasiado. Sí. ¿Han realizado ustedes investigaciones respecto de una posible mejoría que puedan haber producido los mediadores? Yo he dado estos datos así muy superficiales. Hay una persona, Ana Ferral, que está haciendo su tesis de maestría sobre el tema de los aireadores. Ella está trabajando en la CONAE, en la Comisión de Actividades Espaciales, porque una de las cosas que se puede hacer para controlar también es medir clorofilas desde el satélite. Es decir,
digamos, bastante engorroso. Digamos, en clorofilo uno tiene que ir, tomar la muestra, llevarla al laboratorio, hacer reactivo, pero sin embargo desde el satélite, por el color del agua, se puede saber. Y el satélite pasa cada 15 días y es gratis. Digo, una vez que ya está hecha la inversión, si uno entra en internet y baja la foto, lo puede tener. Así que ella está haciendo el seguimiento de los aireadores. Hasta ahora también coincidía en que el resultado es positivo. Lo que ella tiene datos concretos más exactos, yo no los tengo todavía, ¿no? Sí. No, digo, desde una apreciación solamente subjetiva, no tenemos datos que, digamos, justifiquen lo que voy a decir. En esa zona hay una mejoría notable. Desde nuestro punto de vista, uno que observa y navega el lago, digamos, donde están los aireadores, hay una mejoría notable ahí de la calidad del agua. Es notable además como todos los pescadores, ustedes ven, están todos alrededor de los aireadores pescando, y eso significa que hay vida. Eso lo hemos podido observar. Sería bueno, digamos, esto, publicar los trabajos que ustedes han hecho, y no solo investigar ese lugar, sino el punto de vertido de la planta nuestra, que es otro punto que habría que investigar, qué impacto causa, digo, porque los niveles de fósforo que nosotros holgamos, en ppm, por ejemplo, niveles de nitrógeno, han sido sacados de experiencias o bibliografías de otros países, y no hay experiencias locales en nuestro país que justifiquen ese nivel por debajo o por arriba, ¿no? Pero sería bueno si ustedes podrían estar en condiciones de poder investigar eso, creo que sería importante. Sí, como digo, digamos, para que tenga rigurosidad científica las cosas tienen que ser medibles, ¿no es cierto? Bueno, no había tanta cantidad, ahora hay tanto, es decir, esos datos se están recopilando. Yo no estoy en ese tema, pero como digo, hay gente que lo está haciendo. Ahora, como decías también recién, es evidente a simple vista que hay una mejoría, y si sin necesidad de hacer una medición uno nota una mejoría, es porque las cosas están bien, ¿no es cierto? Es decir, ha habido menos florecimiento. Recuerdo otros años que justamente en julio había problemas de olor a la mesane, cianobacterias, y estos últimos años no han aparecido, a pesar de que ha habido un aporte más grande que otros años con el tema de los incendios, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, dentro de todo se ha notado bastante mejoría. El hecho de esto que decíamos recién, del cambio de organismos, indica que, como digo, que la aireación es efectiva, y en general se nota el lago menos verde. Es decir, en otros años, me acuerdo cuando el nivel del lago es bajo, en la zona, porque hay predominancia de los vientos en esa dirección, la zona entre el paredón viejo y el nuevo, realmente parecía un campo de golf. Es decir, la densidad y eso en los últimos 2 veranos, casi 3 me atrevería a decir, no ha ocurrido, así que se nota evidentemente que hay una mejoría. Ahora, sí, hay que cuantificarla, evaluarla para que tenga rigurosidad, ¿no? Pero acá estaba. Está la ingeniera, ¿Hay posibilidades de instalar o sembrar alguna especie animal dentro del lago para que haga el control natural de estas especies, tanto las cianófilas como las macrófilas? Bueno, en general en los ambientes así con problemas de crecimiento de algas, las dos vías que se usan son, por un lado, airear o justamente sembrar zooplancton para el pastoreo. Es un término que viene del campo en realidad, porque esto no son pastos, pero se habla de manera análoga de que el zooplancton pastorea sobre las algas y controlarlo de esa manera. El tema es que la introducción de aire es algo que es absolutamente inocuo, es decir, lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero no va a haber daño, no va a haber ninguna consecuencia mala por inyectarle aire al agua. En cambio, introducir otra especie, y sobre todo si no es una especie autóctona, es muy peligroso, porque puede ser, como se dice a veces, peor el remedio de la enfermedad. Puede ocurrir que haya un crecimiento desmesurado de ese zooplancton, porque realmente se adapta muy bien y no va a tener que lo controle al zooplancton a su vez, y entonces puede crecer mucho. O al revés, puede ser que el zooplancton, si no está bien adaptado, coma algas con toxinas y muera también, y entonces no va a servir para nada, ¿no? De todas maneras, en general, la naturaleza tiene a ser muy conservadora, es decir, si el zooplancton consume el fitoplancton, cuando haya poco fitoplancton, va a bajar el zooplancton también, porque no va a tener que comer. Cuando haya poco zooplancton, el fitoplancton va a empezar a reproducirse porque no va a tener predadores. Y entonces es un sub y baja
que va a ser una especie de equilibrio estable, difícilmente eso se pueda solucionar. No es imposible, se ha hecho en algunos lados, ha dado buen resultado, pero requiere de estudios bastante más complejos, ¿no? ¿Algún tipo de pesca más? ¿También lo sabías? Sí, bueno, aquí hace tiempo, hace muchos años, así que no quiero acusar a nadie, pero la provincia había previsto traer carpas que podían alimentarse de la cianobacteria. Yo recuerdo que me preguntaron a mí qué opinaba, y yo les dije dos cosas. Digo, puede pasar que coman el fitoplancton o no lo coman, porque tiene toxina. Si no lo comen no va a servir para nada, si lo comen se van a morir, y entonces vamos a tener el fitoplancton con la toxina y los peces podridos. Resulta que trajeron peces pero carnívoros. Así que digamos, se pueden hacer las cosas bien, probablemente sí, pero no confío demasiado en ese tipo de cosas. Porque aparte de otra cosa también me pasó, que estos peces, además de que eran carnívoros, se todo el mundo, como había peces, fueron a pescar. O sea, en lugar de dejarlos, fueron a pescar enseguida, ¿no es cierto? Así que bueno, sí. No, yo quería comentar porque estaba involucrada en el diseño de los profesores cuando estuve en Australia y todo en la universidad. Y luego desde octubre del año 2008 he estado monitoreando las mejorías y el funcionamiento, la operación de los profesores. La mejoría, como lo han notado allá atrás, ha sido bastante local. También hemos trabajado con imágenes satelitales mirando la fluorofila, como también lo había sugerido este doctor. Y bueno, la mejoría sí ha sido bastante local, pero también ha habido algunos problemas en la operación de los difusores. Han sido puestos fuera de funcionamiento por mantenimiento o algo en épocas que eran cruciales para el embalse. Y entonces la inyección de aire no es mala, pero la operación puede llegar a ser que sea peor que si nunca hubiera estado instalado en el embalse. Nosotros hemos hecho esos resultados a través de modelaciones numéricas y bueno, la operación de los difusores no ha sido óptima y eso ha ocasionado a veces algunos problemas, digamos que la eficiencia no haya sido la que estaba ya proyectada en el diseño. Y otra cosa que quería agregar es que para ver resultados buenos en muchos embalses de Australia han pasado más de 4 años. Nosotros recién aquí vamos a ir en octubre, se van a cumplir los 4 años, y incluso con algunos problemas en operación. O sea que los resultados son lerdos para ver, tardan. Y lo importante sería, en este embalse, dado la contaminación que tiene, lo más importante es, como lo decía, es parar la carga del ingreso de nitrógeno y de fósforo. Sí, esa es realmente la solución. Yo me acuerdo una vez hablando con un periodista sobre el tema, y para darle un ejemplo más o menos claro, le digo, si yo como ají picante y me da acidez, yo me puedo tomar un antiácido, está bien, pero yo no puedo vivir comiendo picante y tomando antiácido. O sea, a mí me hace mal, lo que tengo que hacer es dejar de comer lo que me hace mal. Esa es la verdadera solución. Entonces, los aireadores de alguna manera son como el antiácido, digamos, ¿no? Que alivia un poco el problema, como decís, a muy largo plazo. Es decir, realmente sí, a pesar de que ya se ven algunos resultados, la verdad que todavía es demasiado pronto para ver resultados, teniendo en cuenta el nivel tan alto de eutroficación que tiene el San Roque. Según un estudio que hizo Nina de Ezeiza hace varios años, después del Riachuelo, el sistema Matanza-Riachuelo, el lago San Roque era el segundo ambiente de agua dulce más contaminado del país. Así que, como digo, por suerte no tiene contaminación industrial, pero los niveles de eutrofia son realmente altísimos, ¿no? Pero bueno, es algo que yo creo que justamente operándolo correctamente y controlándolo y todo eso puede no solucionar, pero sí aliviar un poco el problema nada más. Pero la verdadera solución, como decía también el ingeniero de la COPI, bueno, él más o menos dijo, se está controlando el 40% de lo que entra, el otro 60% entra crudo, por lo tanto. Entonces, bueno, eso es una barbaridad. Es decir, en un embalse que se usa, que encima es multiuso, porque por ejemplo en España hay muchísimos embalses
Me acuerdo que me contaban que en la época de Franco se hicieron muchos embalses, tanto que a Franco le decían Paco Rana. Paco porque era Francisco y Rana porque le gustaba hacer embalses, según decía. Pero por ejemplo, allá hay embalses que están para actividad recreativa y los embalses que se usan para después potabilizar el agua están alambrados, que no encuentra nadie. Entonces nosotros acá usamos el embalse para todo, ¿no es cierto? Es decir, hay actividad náutica, hay gente que se baña, está el que pesca, se usa para riego y además se usa para potabilización. Es decir, ustedes acá lo toman, la copia tiene la toma de agua en la entrada del San Antonio, no en el embalse. Pero también el San Antonio viene bastante contaminado en la cuenca, es decir, no tanto como el embalse en sí, pero también. Entonces, ese sistema de lagos multiuso es algo que no debería ser, que habría que tener otro tipo de cuidado, ¿no? O restringir los otros usos que puedan afectar la parte sanitaria del embalse. Así que bueno, sí. Me queda, no sé si es una pregunta o una duda, pero si yo digo así, bueno, con los aireadores se mejoró, con la COPI y la cloaca, el 40%, se mejoró. Yo como vecino, en estos últimos, como le dije, estos últimos 2 años, cada vez son más frecuentes los olores, hubo hace un mes y medio un olor tremendo. O sea, para mí, veo que está mucho más contaminado en estos últimos 2 años. Entonces hay algo que no me termina de cerrar, ¿se da cuenta? ¿Cómo será entonces si no hubiera estado la cloaca y no estaría no hubiera sido y sí, sería muchísimo peor. No, lo ideal, pero estamos hablando de varias décadas, lo ideal sería que hubiera un control absoluto de todos los líquidos y todo lo que ingresa al lago, y en esas condiciones ni siquiera harían falta aireadores. Es decir, si no hubiera ingreso de nutrientes, si realmente se pudiera controlar, y una vez que se agoten los que están en el fondo y todo eso, los aireadores la verdad que podrían dejar de funcionar. Porque estos son una solución de emergencia, un paliativo de emergencia. Ahora, yo creo que si no se hubiera justamente ampliado la red cloaca, no tuvieran los aireadores y todo eso, la situación sería peor. Ahora, a ver, yo no vivo acá, pero en algún momento en la tesina esa que mostramos en el 88, la persona que hizo el trabajo sí vivía acá, en la calle Vivaldi, ahí cerca del puente, y tomábamos muestras cada 15 días. Y realmente en esa época estaba, yo creo que peor que ahora, porque había florecimientos muy importantes incluso en invierno, y había una variedad alta de cianobacterias y había mucho más olor desagradable. Inclusive hubo muchos momentos que la gente de Aguas Cordobesas, ellos hacen el tratamiento, la potabilización estándar, básicamente es un filtrado, decantación y agregado de cloro. Pero cuando hay toxinas tienen que usar carbón activado y tienen que usar ozono. Las toxinas son unos péptidos muy cortitos, son proteínas que no tienen estructura secundaria ni terciaria, así que no se destruyen con el calor. Hay mucha gente que justamente hierve el agua y es peor, porque al hervirla se evapora y se concentra más. Y bueno, y esta gente de Aguas Cordobesas, justamente que yo sepa, en estos 2 últimos años no ha tenido no ha tenido necesidad de usar ozono o carbón activado, que en otros años sí. Así que no sé si la situación es mejor o peor. Lo que sí puedo estar seguro, creo, es que de no ser por estas medidas que se han tomado, sería seguramente peor todavía de lo que es ahora. Luciano. Creo que vamos, por eso digo, bien encaminados. Pero sí. Sí, yo quería hacer como un aporte y después también saber la opinión. Una de las cosas que rescato de la charla es que tanto de las instituciones que prestan los servicios públicos como de las investigaciones, es evidente que no hay resultados concretos actuales de la situación, de lo que surge rápidamente, que la misma empresa prestataria dice, nosotros no sabemos todavía, habría que hacerse análisis a la salida de la planta para ver cuántos focos estamos tirando, porque los parámetros internacionales, estamos en un estado de situación que creo que se han hecho investigaciones o avances, pero todavía realmente no me queda claro cuál es la cuantificación de los cambios y si hubo cambios, incluso de las empresas que nos prestan el servicio y de las investigaciones. Creo que falta una sistematización de datos concretamente. Y otro, el aporte que quería hacer es que me parece, tomando lo que dijo, creo que el ingeniero Sola de la COPI, y acá que habían hablado de la erosión, que medio que se relativizó,
Yo tampoco creo que el aporte de nutrientes de la erosión sea muy importante al aporte de nitrógeno y fósforo a la cuenca, pero creo que tenemos que ampliar la escala de análisis. Si bien estamos hablando de este ejemplo concreto del lago, creo que estas soluciones parche son soluciones parche, digamos, que aportan una solución más integral. Y el problema acá es la falta de regulación hídrica en la cuenca. En realidad, la falta de la cobertura que existe en la cuenca, y esto que había dicho el doctor, nosotros tenemos que definir que si esta es el agua que viene de para acá, tenemos que regular el uso del territorio, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada lugar, y proponer estrategias de mitigación y de recuperación de esas áreas. Creo que está bueno mirarlo a esta escala, con soluciones así más urgentes, porque son soluciones más urgentes, lo de los aeradores, pero la cuestión, lo acá que es estructural, pero tenemos que pensar una escala más grande de recuperación de la capacidad de la cuenca, de retener esos nutrientes, de evitar esos incendios y de recuperar la cobertura sobre todo de nuestra cuenca. Ese era Sí, estoy de acuerdo en todo, lo único que no creo que sea cuestión de legislación, sino más bien de cumplir la legislación existente, que es otra de las cosas, ¿no? La legislación, por ejemplo, no sé, en materia de tránsito es la misma en Argentina que en Japón. Sin embargo, la cantidad de accidentes que hay o el respeto al peatón en otros lados no tiene nada que ver con lo que es acá. Y la legislación es la misma. Entonces, un poco lo que decíamos al principio, hace falta educación, hace falta cumplir la legislación que está, en fin. Pero sí, evidentemente hay que pensar a más largo plazo también, sin ninguna duda. Señor Rigacio, y después vamos a cerrar porque desde Puma y Funiate hemos hecho una propuesta y quiero que hable de Puma el señor Norberto Bossi. Sí, nosotros... No, esperaste que va a hablar No, simplemente una acotación. El vecino recién decía que no cerraba. Claro, lo que pasa es que si nosotros analizamos qué pasaba, cuál era el contexto hace 10 años, estábamos hablando de 40, 50 mil habitantes y hoy estamos hablando de más de 80 mil habitantes. Yo creo que paso un poco por el tema de la educación y de la toma de conciencia. Yo creo que nosotros tenemos que fundamentalmente primero tomar conciencia y empezar a educarnos en una serie de pautas culturales que tenemos que cambiar y conceptos de las cosas que tenemos que cambiar. Hoy por hoy, a todo aquel que dice, che, paremos un poco esto, parece que se opone al desarrollo, no es así. Es decir, hay quienes sostienen un desarrollo a ultranza y hay quienes sostienen un desarrollo planificado y sustentable. Y esto no es oponerse al desarrollo de Carlos Paz, es buscar una mejor calidad de vida. Es decir, no podemos seguir creciendo desmesuradamente si no tenemos todo un contexto en el cual podamos desenvolver. Y este es el problema que nos cierra. Yo creo que el lago simplemente es el reflejo de lo mal que estamos actuando fuera del lago. Y esto es lo que hay que cambiar. Es decir, por más que arreglemos el agua, no vamos a, si no cambiamos la conducta. No participamos inclusive. Porque no puede ser que Carlos Paz sea del 100 o 500 empresas desarrollistas y el 100% de los ciudadanos no tomemos participación y digamos basta de esto. Creo que por ahí pasa la cosa. Sí, dos cosas. Una, que es cierto eso, digamos, en esa puja entre desarrollismo y conservación, lo que se debe hacer es el desarrollo sustentable, esa es la clave, ni un extremo ni otro. Y respecto a lo que pasa en el lago, evidentemente es un caso típico de lo que se llama contaminación antrópica, es decir, de origen humano, no tiene ninguna culpa el lago ni la naturaleza, no es un terremoto que se produce y que nadie puede evitarlo. Lo que está pasando en el lago es culpa de décadas y décadas de mal uso de ese lago. ¿Sí? Es culpa nuestra, digo nuestra, de los seres humanos, que algo tenemos que ver con esto, ¿no? Así que eso no hay ninguna duda. Y como digo, justamente la verdadera solución es simplemente dejar de contaminarlo. Es lo más obvio. ¿Cómo se evita la contaminación? Dejando de contaminarlo. Con eso solo se la arregla. Lo que uno puede hacer es acelerar ese proceso de recuperación para que sea un poco más rápido, para que no lleve siglos, sino décadas. Pero de todos modos tenemos que pensar en décadas. Vos, ¿por qué no pasas así, explicas cuál fue la propuesta y cerrás vos? Sí, simplemente... Pasa. Yo te mandaron el frente de entrada.
Bueno, yo soy integrante de Puma Protección Humana del Medio Ambiente y estamos trabajando en conjunto con el doctor Paesani y el PUNEA. Doctor. Bueno, ingeniero Paesani. Nosotros lo que decimos desde las dos instituciones que hay diagnósticos, hay estudios, hay trabajos desde el año 80 hacia acá, y acá hay una integrante de Puma, una fundadora de Puma como Elena Vina, que puede corroborar lo que digo, que desde el 80 se estuvo trabajando en esto, y tenemos los diagnósticos, totalmente sabemos, la gente de Carlos Paz sabe lo que pasa, los chicos, los jóvenes en las escuelas, todos sabemos lo que pasa. Faltan, como decía bien usted, decisiones políticas. Y además, en estas decisiones políticas necesitaríamos una continuidad del Estado. Además de la continuidad del Estado, la decisión política y un gobierno que no sea un gobierno pelegre, un gobierno timorato. Y que ese gobierno, además, porque hablamos de Carlos Paz, que sería aparentemente uno de los mayores contaminadores, pero no debemos olvidarnos de involucrar a las comunas y municipios de aguas arriba, porque como bien decía usted, su tanque contaminaba el de abajo. Bueno, acá Cuesta Blanca, Talahuasi, Mayuzumac y San Antonio también hacen volcamientos que no son para nada pequeños. Lo que nosotros decíamos es que habría que ver, como el tema de los aireadores, con un paliativo. Nosotros presentamos en conjunto con el ingeniero un trabajito que es una junta intercomunal municipal donde se vea todo ese problema interdisciplinariamente, y que trabajemos con la comuna, con las escuelas de la zona, en concientización, pero también en un, digamos, si en el Riachuelo, por ejemplo, que también usted acaba de decir, se clausuraron 208 industrias, y acá no vamos a poder clausurar, primero intimarlos, y luego la clausura de determinada cantidad de viviendas, porque no son industrias, acá no hay industrias. Bueno, la propuesta nuestra era trabajar no solamente en el tema de la contaminación por excretas, sino también si hubiese el tema de los incendios, cualquier otro tipo de volcamiento, y también en la parte cultural, y tomarlo como una región, para que trabajemos también en las escuelas una especie de educación ambiental, aunque ya es bastante conocido, y que fuese esta junta, un trabajo en conjunto, desde arriba hasta acá abajo, y luego comenzar con los Chorrillos, Tanti y la parte de Cosquín, La Falda, etc. No sé, nosotros lo hemos presentado, hasta ahora no tuvimos respuesta, pero espero que sea una forma, digamos, de aporte nuestro, de nuestras dos instituciones, para que en algún momento se pueda hacer algo. Yo soy un poquito escéptico. Bueno, yo iba a comentar algo justamente respecto al escepticismo, lo cual no justifica que no haya que trabajar. Yo creo que las cosas hay que hacerlas, porque moralmente tenemos la obligación de hacerlas, más allá de lo que pase después. En el caso del Riachuelo, quería comentar, y se lo voy a decir con nombre y apellido también, porque salió publicado en los diarios, es una noticia pública, lo que pasa es que salió como un cuadradito chiquitito en la última página. Nosotros trabajamos en el plan de saneamiento del Riachuelo, sin poner fechas para no hacer como la María Julia, que habló de los 1000 días, ni nada de eso. Es una cosa mucho más larga que el San Roque también, pero tiene solución. Se hizo un plan de saneamiento en el que intervinieron médicos, bueno, en la parte biológica, pero además hubo médicos, asistentes sociales. Entonces se hizo un plan, se presentó ese plan para obtener un crédito del BID. El BID mandó expertos a Buenos Aires, mandó un norteamericano, una mexicana y 2 brasileños expertos en este tema. Se hizo como un mini congreso delante de los expertos para mostrar todo el proyecto de saneamiento, todo eso. Eso fue más o menos en el 2008, yo me voy de la Secretaría. Todo eso sigue, el BID lo aprueba, el proyecto sigue los trámites burocráticos. En diciembre de 2010
ahora no más, el BID otorgó $25 millones para el saneamiento del riachuelo, porque consideró que el plan que se había hecho era bueno. Eso llega al jefe de gabinete, Abel Medina, el cual, saben ustedes que por la ley de emergencia puede disponer de los fondos. Destinó 3 millones para la construcción de un edificio donde va a funcionar el organismo que va a controlar el riachuelo. Los otros 25 millones a fútbol para todos. Les agradezco mucho a ustedes la inquietud, les agradezco las preguntas, los interventos. Llegamos a entregar el Consejo Federal, allá, COIFE, sí. 260 millones de dólares en el año 58 para darle un alquiler y agradecemos mucho la presencia de todos. También tenemos que agradecer a la COPI porque nos ha facilitado, como siempre, el equipo de audio y el cañón. Bueno, creo que los que han estado acá es porque han demostrado no solamente una preocupación, sino una ocupación para que podamos hacer algo por este embalse que tanto nos preocupa. Creo que hay muchísimos chicos acá de las escuelas secundarias que también del nivel terciario. Bueno, tienen que ser multiplicadores. Creo que una de las cuestiones más bravas que nos queda es movilizar a la dirigencia política para que ya no haya más política de gobierno, como dijo el doctor Profe, y como también nosotros lo decimos desde las ONG, sino que haya políticas de Estado que superen a los 4 años de cada gobierno. Creo que esa va a ser la única posibilidad de que salgamos de este problema. Acá hay una placa por un problema que tiene que ver con esto. Una placa de la inauguración de una obra que fue financiada para la ciudad de Villa Carlos Paz. Esa placa está, vinieron las máximas autoridades, fue financiada por la Nación, la planta de Costa Azul. Sin embargo, una vez que esa planta fue entregada entre gallos y medianoches con el anterior gobierno municipal, gobierno de la provincia y una empresa privada, se firmó un contrato para suministrar servicio a una cuenca que no pertenece a la cuenca del San Roque y porque ese dinero vino para sanear a esa cuenca, ciudad de Villa Carlos Paz y Cuenca Baja, Punilla Sur. Sin embargo, va a ser utilizado en la cuenca que es de la Lagunilla o de la cuenca de Malagueño. Eso es algo que creo que con el tiempo lo vamos a pagar muy caro, los que vivimos acá, porque ese 60% de las cloacas que faltan en Villa Carlos Paz van a ser utilizados, creo que más rápido por la cuenca de Malagueño que por los que nos faltan las cloacas acá en la ciudad de Villa Carlos Paz. Ahí está el ejemplo que vino para una obra y se la va a utilizar para otra, cambiando el objetivo concreto de la planta de Costa Azul. Que no fue el saneamiento de una cuenca, que si no se fue para favorecer la proliferación de barrio. Sí, de barrio privado, el crecimiento de barrio privado. Y está en la planta, ya en estos días ha salido la planta de tratamiento de agua que va a sacar del lago, del embalse de San Roque. Ya ha sido finalizada la agua en la planta de potabilización que va a llevar el agua a los cantes malagueños y va a quedar parte en Carlos Paz. Pero se hizo con un interés, ahí hubo intereses de negocios inmobiliarios. En el proyecto que fue presentado acá, en este mismo lugar, cuando se presentó, se dijo que de las 100 unidades que salían, supónganse en 100 metros cúbicos, 100 litros, 80 iban a ser devueltos al embalse del San Roque a través de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Costa Azul. Nuestra planta, y lo subrayo y lo remarco, nuestra planta. Esa planta vino para la ciudad de Villa Carlos Paz y todo lo que es Punilla Sur, no vino para la cuenca de Malagueño. ¿Quién puede pensar ustedes que todos aquellos emprendimientos que están del otro lado de la sierra vayan de cada 100 unidades de agua que se sacan del embalse, vayan a devolver 80? ¿Quién se cree eso?
¿Quién se cree eso con todos los emprendimientos que son extensiones grandísimas que se van a utilizar agua para riego? Entonces va a ser imposible. ¿Y por qué sobrecargar a la planta de Costa Azul cuando estamos poniendo en riesgo la proyección del desarrollo de la ciudad de Villa Carlos Paz y todo lo que son los municipios y las comunas del sur? Lamentablemente eso ya está plasmado en documentación que se firmó. Nosotros desde FUNIAT en diciembre del año pasado hemos presentado la documentación ante la Presidencia de la Nación, ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y ante el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Públicas Hídrica y Saneamiento, que esa placa es lo que sintetiza, para eso vino el financiamiento. Y bueno, lo hemos presentado a las actuales autoridades. Lamentablemente las actuales autoridades ya tienen toda la carga de lo que firmaron las anteriores. No sé si se podrá hacer algo, pero por lo menos tomemos conciencia que nos van a sacar agua del embalse de San Roque, que el embalse ese fue construido para suministrar agua a la ciudad de Córdoba y que nos van a sobrecargar o poner en peligro el futuro de nuestra planta, y recalco nuevamente, nuestra planta de tratamiento de líquidos cloacales de Costa Azul. Le vamos a entregar al doctor Prosperi dos reconocimientos de FUNIAT y de PUMA. Lo hace Nidia Molina, que es la tesorera de FUNIAT. Bueno, como les decía antes, les agradezco la atención y sobre todo el interés por todas las preguntas que hubo. Realmente en el mundo, cuando uno termina de hablar, todo el mundo tiene interés en preguntar algo, ¿no? Porque si no, cuando suelen los grillitos nomás es bastante ingrato. Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias.